Muy buenas tardes a todos y todas nuestras oyentes. Les habla Danilo Pilares y en el programa de hoy, y a pocos días de haber recordado la muerte del gran poeta y dramaturgo español, Federico García Lorca, tenemos con nosotros a Marcela Orellana y Patricia Paterniti, investigadoras de la UNAURA, especializadas precisamente en García Lorca. Y hablaremos sobre la vida y obra de este personaje. Recuerden, amigas y amigos, que hoy estamos con el hashtag Hagamos Teatro, que es una forma de rendirle tributo al personaje del que vamos a hablar ahora. Marcela, como sabemos, la obra del García Lorca, Doña Rosita la Soltera o El lenguaje de las flores, provocó incluso antes de su estreno una discusión que todavía continúa sobre si la obra mencionada es una tragedia o una comedia. Digo esto porque en el texto de Fernández y Fuentes, en que se menciona una entrevista hecha a García Lorca, él afirma que estaba escribiendo una comedia. 15 días después menciona, y cito, recojo toda la tragedia de la cursilería española. ¿Qué es entonces esta obra, Marcela, Doña Rosita la Soltera o El lenguaje de las flores? Buenas tardes, Danilo, y buenas tardes a todos y todas. Y mira, eh, es un desconcierto, ¿no? Porque ya lo dice en el texto Cifuentes, porque él, García Lorca, eh, dice, bueno, hay que volver a la tradición de la tragedia. Entonces, él ya había escrito dos tragedias anteriormente, Boda de Sangre y Yermo, ¿no? Y entonces quería seguir escribiendo para hacer la trilogía. Pero bueno, él empieza a decir, bueno, voy a escribir una tragedia. Y bueno, este desconcierto después cae porque en otra entrevista, mucho más tarde, que le hacen, dice, no, bueno, es una comedia. Y pero hasta él creo que Al el final, ¿en qué mismo, sí, quedamos? sí, ¿no? Porque primero te dice es una tragedia, no, después te sale diciendo no, es una comedia. Pero es que también hasta los mismos críticos, ¿no? Que después que la vieron, dicen, no, o algunos dicen, bueno, sí, es una comedia. Después otros dicen, no, tiene mucho de la tragedia. Eh, pero bueno, queda así como ese desconcierto, que al final creo que lo que sí es una tragicomedia. Eh, Fusionamos esas dos palabras un poco, ¿no? Eh, Ese género. Marcela, con respecto a esto, sería bueno situar un poco la vida de García Lorca, ya que como sabemos su obra se escribió en 1935, Ujú. previo a la lamentablemente guerra civil que hubo en España, ¿no? Ujú. ¿Nos podrías contar un poco sobre esto? Sí, sí, sí. Bueno, mira, este, bueno, para empezar, ¿no? En la historia, ¿no? Eh, García Lorca tenía un nombre bastante largo para mí, ¿no? Su nombre completo era Federico del Sagrado Corazón García Lorca. Un poquito largo para mi gusto. Y bueno, fue uno de los poetas, dramaturgo y compositor también más reconocido de España del siglo XX. Nació el 5 de junio de 1898 en la ciudad de Granada, España, y fue asesinado el 19 de agosto de 1936 por las fuerzas de Francisco Franco. Bueno, como bien decías vos, el 9 de agosto, en plena guerra civil española, García Lorca se refugia en la casa de su amigo, el poeta Luis Rosales, en la misma ciudad, ¿no? De Granada. Y bueno, el 19 de agosto lo detienen eh, las fuerzas bueno, por, por sus posiciones antifascistas, ¿no? A eso, bueno, lo acusan de ser espía ruso, por ser homosexual,
y republicano. Y bueno, estos como tres delitos que son penados con la muerte en esa época. Y bueno, y la Guardia Civil el 19 de agosto lo fusilan y lo entierran en una fosa común cerca de un lugar llamado Biznar, ¿no? Marcela, Sí, sabemos que García Lorca integró sí. una generación, Ujú. eh, obviamente fue uno de los más grandes y sabe Dios todas las obras que pudo haber escrito, ¿no? Si no Sí, hubiera sí, tiene sufrido muchas. esa muerte, ¿no? ¿Cómo Ujú. se le llamó a su generación? Sí, mira, bueno, él perteneció a un grupo muy influyentes en la literatura española, ¿no? Y bueno, este grupo se llamó la Generación del 27. Y bueno, este término parte por la fecha de diciembre de 1927, se conmemoraba los 300 años de la muerte de Luis Góngora. Y bueno, y García Lorca a esto no se reúne con distintos integrantes en ese grupo, ¿no? Y bueno, entre sus principales integrantes están Pedro Salinas, Jorge Guillén, este, mm, Gerardo Diego, Vicente Alexandre, Damaso Alonso, también está Luis Cernuda y Rafael Alberti. Y bueno, este grupo se le llamó eh, la Edad de Plata, ¿no? La Edad de Plata de las letras españolas. Ujú. Eh, ¿Nos puedes hacer, Marcela, una pequeña reseña de los trabajos que Ujú. hizo García Lorca? Sí, sí. Bueno, mira, en 1918 él publicó su primer libro. Ajá. Eh, Se llamó Impresiones y Paisajes. Eh, y bueno, en 1920 se estrenó su primer drama, El maleficio de la mariposa. Este fue en el Teatro Eslava de Madrid. Eh, bueno, y después tuvo muchos trabajos, ¿no? El libro de poemas en 1921. eh, a ver, también escribió, bueno, también fue compositor, ¿no? Junto con el compositor Manuel de Falla, fue el primer festival de cante hondo. Y bueno, en ese mismo año precisamente escribió el poema El primer romancero gitano. ¿Mm? Marcela, los críticos dicen que el título de la obra de Lorca tiene una significación especial. Ujú. ¿Cuál te parece que es? Bueno, mira, sí, tiene una significación muy especial, ¿no? Eh, Bien lo dice en el texto de Daniel Devoto, ¿no? De Doña Rosita la Soltera, Estructura y Fuentes. Dice, bueno, mi última comedia, Doña Rosita, o El lenguaje de las flores, la concebí en el año 1924. Y bueno, él cuenta que estaba con un amigo ahí, y le dice, bueno, te voy a contar una historia, ¿no? Una bonita historia sobre una flor que se llama, bueno, la rosa mutable. Eh, bueno, ¿qué pasaba? Bueno, este es un libro del siglo XVIII al que fue como un manual, ¿no? Va, es un manual, Sí, ¿no? manual Un manual que se usaba para las costumbres con respecto al uso de los nombres y el Ujú. uso de los colores de las flores. Claro, o sea. Y bueno, que en esa época, eh, digamos que las mujeres, lo único que tenían como literatura era la Biblia y Ajá, claro. esta clase de libros, ¿no? De flores, de plantas y todo eso, ¿no? Entonces, y bueno, le dice así, ¿no? Comienza diciendo, había una vez una rosa, ¿no? Y cuando, y él decía, bueno, cuando acabo de contar este maravilloso cuento, como que él ya tenía todo
en su cabeza ya terminado Toda la toda la obra. obra, ¿no? Ujú. Empieza con diciendo eso y ya en su cabeza ya tenía toda terminada la obra de Doña Rosita, ¿no? Entonces, y bueno, esta obra, ¿no?, de teatro, eh, este, significa mucho, mucho, ¿no? Ya desde su nombre, ¿no? Porque Doña Rosita, como rosa, ¿no? Como esta flor mutable que empieza con un color rojo y después termina con un color blanco. Ujú. Y da como, como que termine, Como que el blanco al final de la, perdón que te sí, interrumpa, ¿no? Significa como que el final de la vida, ¿no? O sea, Claro, cuando la mujer, porque claro, en ese tiempo, como sabemos, la mujer tenía como fin último casarse para poder ascender, porque no tenían otro, prácticamente la sociedad no les permitía otra cosa, sí, ¿no? Pasando a, es que ahora sí, es, perdóname, Danilo, no esto es solamente el final, ¿no? Sino también porque los colores significan, ¿no? Como por ejemplo el blanco, la pureza de la mujer también, ¿no? Como la ujú, inocencia, digamos, también. Em, no sé, también como un principio y un final del blanco, ¿no? Como bien lo está, expone ahí Lorca, ¿no? Porque empieza con una joven que se está por casar y bueno, y la dejan enamorada, plantada. enamorada que la Sí, dejan ¿no? plantada. no, La dejan plantada y bueno, después los colores también tienen como todo un significado, ¿no? Porque, bueno, como decíamos, la pureza, la inocencia, todo eso es lo que significa el blanco. Y después el blanco como la vejez, el cabello blanco, este, el, la madurez, ¿no? Claro, y esto nos remonta al Carpentier, Ujú. ¿no? Donde justamente el blanco era la Claro, eso. vejez y era el no aprovechar su tiempo, que es de juventud para, bueno, para conseguir pareja o para aceptar algún caballero, ¿no? Claro. Eh, y el color vamos a decir, rojo o morado o Mm, colorado así, representaba la juventud. también. Sin duda hay una continuidad del Sí, sí. Carpentier en Lorca, representada por la rosa mutabilis. Ujú. Eh, perdón, Patricia. sí, Eh, con respecto a la obra, el tiempo, para nosotros, tal como lo vemos, creo que la mayoría, el tiempo es un elemento importante en la obra. ¿Qué función te parece que cumple el tiempo? me parece que el tiempo es transversal a la obra y también con respecto a la vida, vamos a decir, privada de Rosita, la soltera, y también en la mirada histórica que tiene la obra. Nosotros podemos ver, por ejemplo, que la duración de la rosa es un día Ujú. y Rosita es como que este día lo representa en sus años de juventud. Claro, son todas metáforas, ¿no? Claro, son metáforas y aparte eh, tiene que ver con el florecer, vamos a decir, amoroso que tiene Rosita y bueno, que no puede concretar. Recién en el transcurso de la obra vemos que ella a través del primer acto es joven, en el segundo ya es madura y Ujú. en el tercero ya empieza a tomar conciencia de que ya no se va a casar y que su vida es otra cosa. Ujú. Siempre mantuvo en toda la obra la fe y de que su, a ver, su amado iba a regresar o bien se decía que iba a poder concretar ese casamiento de alguna manera, aunque en el fondo empezó a tomar conciencia que esto no se iba a realizar. Me- Esta toma eh, de conciencia también aparece central al terminar la obra, Ujú. en el que la tía, la ama y ella tienen que empoderarse de sí misma ante la pérdida del tío, que era el sostén de la casa, ante las hipotecas que había logrado para Claro. poder comprarle el ajuar a Rosita para que se casara, porque
una familia, su fin último era casar a sus hijas de buena manera y que tuvieran una continuidad en el dinero, en la economía y en Claro. su vida. Así que la obra nos deja este mensaje del transcurrir del tiempo, pero a la vez también la toma de conciencia del personaje y de las mujeres de empoderarse con respecto al trabajo y empoderarse de sí mismas, ¿no? Claro. Nos deja esta nueva mirada más moderna, diríamos, de una mujer trabajadora, ¿no? Ujú. Patricia, ¿te parece que el personaje de Ama, que para mí es realmente uno de los mejores, me parece, porque es honesta, frontal, dice las cosas como, como las siente, como las piensa, eh, muy diferente al mundo de la tía, de la sobrina, del Rosita, que todo como que es muy, digamos, ven las cosas incluso de manera hipócrita, se fijan mucho en las apariencias. Eh, ¿Podríamos decir que este personaje de Ama de García Lorca tiene alguna relación con el personaje de Sancho Panza del Quijote? Sí, totalmente, porque es la mirada de la vivencia popular, donde se recogen refranes, saberes populares, a la vez tiene esta representación de tipo cómica, carnavalesca, donde ella, por ejemplo, las flores no le interesa, solo le interesa aquello que sea flores que se puedan Sembrar algo comer, comestible. claro, lo que se Claro. pueda comer, porque en el fondo la idea era ser, poder sobrevivir. Entonces, Ujú, para ella lo más importante era que sea algo verde y que se pudiera comer. Ujú. Esta idea de tipos carnavalescas que vemos, sí, la podemos relacionar a Sancho, con Sancho Panza. Y también podemos vincularlo al final de la obra como una reversibilidad, como la que existe entre Sancho Panza y Don Quijote. Acá se manifiesta entre la ama y la tía, donde si bien la ama hacía todos los quehaceres de la casa, los tenía adjudicados, al final de la obra termina ayudando a la dueña a poder tener sustentable la casa, poder comprar los alimentos y cocinar juntas. O sea, que terminan en un compañerismo y en un empoderamiento de aprendizaje una con la otra. Y también Rosita, porque Rosita se da cuenta que las hipotecas que hicieron para comprar su ajuar o todo lo que gastaron en esto de la superficialidad, de la ropa, de los moños, de los colores de las flores, no realmente no la conduzco a esa vida que ella deseaba, ¿no? Ujú. Sin embargo, este aprendizaje es mutuo de estas mujeres y la obra nos enseña esto, ¿no? Y también tenemos el tema bueno, dijimos la reversibilidad, lo carnavalesco, y también podemos pensar en el acompañamiento en los últimos días de estas mujeres que, bueno, van a tener un aprendizaje en común. ujú. Sí, sí. Bien, ¿alguna otra cosa final que te gustaría decir, Marcela, con respecto a esto? ¿Algo que se Mm, te haya quedado? eh, no, solamente como decía Patricia, ¿no? Porque por ejemplo, lo que ella comentaba, lo de Quijote con, ¿no? con Sancho y comparando con la ama, ¿no? Porque este, tiene como todas esas situaciones ahí en la obra de la comedia, ¿no? Porque como con esos dichos populares tan cosas te da gracia de la forma que lo dice, como también lo Te da dice risa, Sancho. pero al mismo Sí, tiempo te enseñan a claro, algo, claro, ¿no? sí, como que el personaje lo, lo salta, ¿no? Mucho al de Ama, que creo que es el más secundario eh, que los otros personajes, la verdad que a mí me parece una genialidad el personaje de Ama. Y de ahí de lo moderno y Ujú. también de lo contemporáneo de estos temas.
Claro, porque sí. nunca pierde vigencia, porque Ujú. siempre hay una ilusión, o se ha creado en la mujer una ilusión de casarse, pero la toma de conciencia, que si, bueno, no se da o no se logra y puede aprender otros roles, Ujú. me parece muy interesante, ¿no? En ese Ujú, momento yo creo que fue impactante, claro. Sí, sí. Sí, ¿no? rompió con todos los moldes en esa época, ¿no? Claro, y Obviamente. Claro. aparte no nos olvidemos que, por ejemplo, todas las flores eran en España y solo los frutos en América, Ujú. con respecto al joven que vino a trabajar en América, supuestamente, a hacerse Mm. la América, diríamos, ¿no? Pero vino a extraer los frutos de América y estos frutos son la democracia. Yo creo que aparece en el texto la mirada política de la búsqueda de la democracia americana, eh, para poder concretar en España un gobierno republicano, ¿no? Y de ahí, bueno, que lo conectamos después con la pérdida de Lorca, ¿no? Ujú. Que, bueno, él apoyaba estas ideas políticas, ¿no? Me parece muy interesante en la obra Sí, la sí. emancipación de la mujer y esto de que la democracia es fruto y libertad para la gente, ¿no? Para nosotros y bueno, por Ujú. eso la vigencia y Sí, nos sí. cala tan hondo, ¿no? Sí. Bueno, amigos, a modo de síntesis, entonces vamos a decir que esta obra de García Lorca tiene ribetes de comedia, pero Ujú. también de tragedia, ¿no? Podríamos considerarlo una tragicomedia, aunque finalmente vamos a encontrar personas que dicen una cosa y personas que dicen otra y van a sustentarlo, y creo que la discusión no va a terminar nunca, ¿no? Ujú. Por un lado tenemos lo dicho por el propio autor, de que lo suyo era una tragedia, etcétera. Ujú. Por otro lado tenemos también la obra del crítico Fernández Cifuentes, quien recopiló diversas opiniones sin definir lo que es, aunque de manera vaga dice que la comedia tiene como característica ser exterior, visible, brillante, y la Ujú. tragedia es más bien íntima, espiritual, de corazón adentro, o sea, algo interior. Por su parte, el crítico Daniel Devoto dice que estamos ante un drama disfrazado de comedia, Ujú. que es a su vez el drama, dice él, de la cursilería española, de personas que se escandalizan con facilidad mostrando una moralidad hipócrita. Afirma que doña Rosita representa el drama de una doncella granadina que poco a poco se convierte en esa cosa grotesca y conmovedora que es una solterona de España en la década del 30 del siglo XX. Por su parte, el crítico Summer Greenfield afirma categóricamente que Doña Rosita la Soltera no es un drama, ya que no se inscribe en una definición formal o teórica del género, aunque dice que tiene partes de tragedia, como cuando en el tercer acto se nos dice que el tío ha muerto hace Ujú. ya 6 años, que el lenguaje de las flores ha sido cambiado por uno de muerte sentida y presentida, o como cuando Rosita se convierte en Doña Rosita, es decir, ya es mayor, Ujú. deshojada por el tiempo, dice él, ¿no? Como su contrafigura botánica, la rosa mutable. Otro aspecto importante a destacar es un personaje de la obra que no es precisamente, Yo diría que es la vida misma, ¿no? sí, Es la vida misma totalmente, y por eso su actualidad, ¿no? Ujú. exacto. Sí, sí. Sí, totalmente de acuerdo. Ujú. Bueno, Daniel Devoto con respecto a esto dice que el tiempo se divide en los tres actos de la obra. El primero ocurre en el 1885, el segundo en 1900 y el tercero en Ujú. 1911. La magnificencia, dice él, del autor reside en hacer del paso del tiempo la esencia de su creación y en escribirla de tal forma que no sentimos la ausencia de acción, pero existe de manera íntima. Podemos decir entonces que Lorca poetiza el tiempo de la obra, que son en realidad 25 años. Ujú. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Esperamos que Bueno, esta reminiscencia, este recuerdo de García Lorca les haya gustado. Eh,
los invitamos a que puedan investigar porque hay mucho más para decir de García Lorca. Esto ha sido solamente un No, es entremés. eso. Muchísimas gracias y buenas tardes.